salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, y al Cordero, y al Cordero. Entonces, como ya saben, estamos en el capítulo 5, así que les pido que tengan abiertas sus Biblias en ese texto. Y antes de leer, me gustaría llevarlos a pensar en lo siguiente. Una reflexión que nos puede servir para contextualizarnos un poco en la idea central de este pasaje. Imagínense que ustedes tuvieran que formar parte del liderazgo de la comisión principal al momento de fundar un país o un reino. Entonces tienen que empezar a escoger cuáles van a ser sus símbolos, aquellos elementos que les van a dar identidad a ustedes como nación. Piensen, por ejemplo, que quizás tienen que hacer un escudo, una bandera, escoger cuáles van a ser los símbolos con los que van a proyectar su soberanía a los demás pueblos, reinos o naciones. Seguramente escogeríamos elementos que transmitan nobleza, majestad. Por ejemplo, piensen si tuvieran que escoger algún animal que genere identidad. A lo mejor trataríamos de escoger algún animal que promueva un valor muy noble en la sociedad, como la valentía, el honor, la paz, etc. Vamos a pensar un poco en eso, porque el libro de Apocalipsis es un libro en el que están muy presentes los reinos de la tierra. Muchas veces reinos que se oponen al reino soberano del Señor. Y Dios también tiene un reino. Entonces hoy vamos a ver algunos elementos con los que se puede identificar el reino de Dios, entre otras cosas. Ese va a ser uno de los temas que va a estar aquí latente. Y antes de leer este pasaje, la verdad es que ahora me gustaría ir leyendo el texto por partes, ¿no? Pero antes de leerlo, quisiera ir al trasfondo en el Antiguo Testamento. Como ustedes ya saben, el Apocalipsis recoge mucho material que ya está en el Antiguo Testamento. Y en el capítulo 5 de Apocalipsis encontramos nosotros muchas referencias a un capítulo del Antiguo Testamento que está en Daniel capítulo 7. Alrededor de 23 alusiones hay a la mitad del capítulo 7 de Daniel. Entonces es un capítulo que parece que nos quiere decir, mira, si quieres entenderlo tienes que ir a Daniel 7, así que vamos a leer una porción de Daniel 7. Y también hay otros elementos que tienen que ver con Ezequiel, capítulo 2, versículos 8 al 10. Entonces vamos a partir por esos pasajes, ¿ya? Primero, Daniel, capítulo 7. Voy a leer el versículo del versículo 9 en adelante, ¿ya? Dice así: seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares le servían y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Lo voy a dejar ahí. Y ahora voy a ir a Ezequiel. Capítulo 2. Los dos últimos versículos. Dice así: entonces miré, y he aquí,
una mano estaba extendida hacia mí, y en ella había un libro en rollo. Él lo desenrolló delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. Bien, entonces vamos a tener un momento de oración y enseguida nos sumergimos en el capítulo 5 de Apocalipsis. Padre Santo, te alabamos porque tú eres un Dios santo, apartado de todo mal, lleno de gloria, de majestad, y un Dios que ha tenido misericordia de nosotros. Gracias porque tenemos acceso a tu trono, a tu presencia santa, a través de Jesucristo, nuestro mediador, y te alabamos por Él, te glorificamos como tu pueblo, y te pedimos que nos dirijas hoy en este estudio, que ilumine nuestros corazones por tu Espíritu Santo, para comprender más acerca de ti, de tu carácter, de tus propósitos, y que todas tus verdades consuelen nuestras vidas y nos ayuden a ser fieles a ti y a honrarte como tú te lo mereces. En el nombre de Jesús rogamos esto. Amén. Bien, ya estamos en el capítulo 5 de Apocalipsis, y si es que han seguido estos estudios desde el comienzo, ya saben que hemos avanzado desde el capítulo 1 al 3, y esos capítulos nos hablan acerca de una visión que tiene Juan, en que se nos muestra cuál es la realidad de las iglesias en Cristo. Entonces al principio hay una visión de Cristo con toda su gloria, y de las iglesias, ¿sí? De las iglesias. Los capítulos 2 y 3 contienen las cartas que Cristo envía a las iglesias, y a partir del último estudio que tuvimos, en realidad más o menos desde el capítulo 4 de Apocalipsis al capítulo 16, comienza a haber una visión del cielo. Es como si aquí es donde ya se empieza a hacer más realidad lo que significa literalmente la palabra Apocalipsis, que es revelación, quitar el velo. Es realmente eso, como si a Juan se le fuera revelado lo que ocurre detrás de la cortina, detrás del telón. ¿Qué es lo que está pasando en las realidades espirituales? ¿Qué pasa en el trono de Dios? ¿Cuáles son sus planes para la iglesia, sus propósitos? Entonces ese es el tema, y es lo que nos empieza a llamar cada vez más la atención, porque son verdades son verdades espirituales que están en la presencia del Señor. Si hacemos un zoom sobre lo que nos corresponde hoy, el capítulo 4 y 5 en particular tiene una visión del trono de Dios, el trono de Dios. Y están tan ligados el capítulo 4 y el 5 que idealmente hubiera sido bueno quizás verlos en un solo estudio, porque hay muchos versículos paralelos. Por ejemplo, en el capítulo 4 se nos habla de un trono y de alguien que está sentado en el trono. Lo mismo ocurre en el 5. Vemos el trono y alguien que está sentado en el trono. En el capítulo 4 aparecen los 4 seres vivientes, seres angelicales, que se describe según ciertas pautas del Antiguo Testamento, de los profetas. Y lo mismo pasa en el 5, también están presentes estos 4 seres angelicales. Están los 24 ancianos en cada capítulo. Los ancianos y los seres vivientes se postran y adoran al que está sentado en el trono. Y en el 5 también, se postran y adoran. Aparecen himnos de alabanza, doxología. Hay una especie de liturgia celestial en la que aparecen cánticos de alabanza a Dios. Lo mismo ocurre en el 5. Se menciona, por ejemplo, la palabra digno referida a Dios. Lo mismo ocurre en el 5. Aparece la palabra digno.
se destaca que Dios es digno al ser un Dios creador, un Dios santo, que ha creado todas las cosas, y lo mismo aparece en el 5, aparece elementos de una nueva creación, y la creación también aparece en el 5, adorando al creador. Entonces son pasajes que tienen muchos paralelos, ¿ya? Van de la mano. Y ahora si hacemos un zoom todavía más específico sobre el capítulo 5, tenemos la siguiente estructura, y esta es la que nos va a servir. Resulta que Juan, cuando describe las cosas que ocurren, utiliza un lenguaje que pareciera como si estuviera rodándose una película, porque aparecen 3 escenas, y en cada escena ocurre algo. Y las marcas que nos indican, aquí comienza una escena, son la palabra y vi. Si ustedes se fijan, el capítulo 5 parte diciendo y vi. ¿Ya? En el versículo 2, y vi también. Entonces, del versículo 1, ahora ya estamos en el capítulo 5, ¿ya? Del versículo 1 al 5, hay un zoom sobre una escena que transcurre en torno a un libro. ¿Ya? El libro. Después, en el versículo 6, después dice, miré y vi, otra vez, ¿cierto? Y esta escena tiene que ver con el Cordero. Del 6 al 10 se nos habla de el asombroso Cordero. Voy a anotar el Cordero. Y del 11 al final, versículo 11 también aparece miré, la verdad es que es la misma palabra en el griego, y ahí del 11 al 14 aparecen unos cánticos de alabanza. Así que esa pauta nos va a servir para llevar un orden y, insisto, es como si Juan pusiera su vista en una escena, después cambia un poco la vista y pone su vista en otra escena, después cambia la vista, otra escena. Esas son las 3 escenas que aparecen en este capítulo. ¿Y qué es lo que viene después? En el capítulo 6 ya comienzan a aparecer estos ciclos de 7 sellos, 7, etcétera, los típicos ciclos del Apocalipsis, los más conocidos, donde se empiezan a desatar ciertos juicios. Así que ahí estamos ubicados. Entonces, ahora sí voy a dar lectura a los primeros 5 versículos de Apocalipsis 5, que es por donde vamos a partir el estudio. Dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Lo dejamos ahí en suspenso para ver qué sigue ocurriendo, ¿eh? Entonces tenemos esta imagen de un libro que está ubicada en la mano derecha del que está sentado en el trono. ¿Y quién es el que está sentado en el trono? Es Dios. Hay un énfasis en que es Dios Padre quien está sentado en el trono. Al parecer, la idea del libro en el original es más la idea de un rollo, como los pergaminos antiguos, más que la imagen que tenemos del libro actual en su formato posterior al de la imprenta, es la imagen de un rollo que está enrollado y sellado, ¿ya? Y entonces este libro está sellado y está en la mano derecha del que está en el trono, y hay una característica especial en este libro, no sé si la alcanzan a percibir. ¿Qué se nos dice sobre este libro? En el versículo 1.
claro, que está escrito por dentro y por fuera. ¿Qué podría querer decir eso? Imagínense un rollo de pergamino en el que todos los espacios prácticamente del pergamino se han utilizado para llenarlos de escritura. Entonces, esto podría hablarnos de que es un libro sumamente detallado, que tiene mucha información, muy detallada, y el hecho de que esté en la mano derecha de Dios quiere decir que es un libro que tiene ciertos misterios, ¿cierto? Que está en la mano derecha de aquel que tiene toda la autoridad. La mano derecha simboliza autoridad y es un libro muy detallado. Como leímos al principio, la imagen del libro, de un libro sellado, ya aparece en Daniel 7, 10, el versículo que leímos. También aparece en Ezequiel 2:9. Y hay otros dos pasajes donde está, y quisiera leerlos. Por ejemplo, Daniel 12, el versículo 4, dice: pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Y el versículo 9 dice: y él respondió: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y en Isaías 29:11 hay otra referencia a esta imagen de un libro sellado. Isaías 29:11 dice: y toda la visión será para vosotros como las palabras de un libro sellado, que cuando se le da al que sabe leer, diciéndole: lee esto por favor, y él dirá: no puedo porque está sellado. Si nosotros pusiéramos mucha atención en el contexto del Antiguo Testamento en que aparece este libro sellado, veríamos que hay un elemento en común con el contexto del capítulo 5. En ambos casos, la idea del libro sugiere que este libro contiene juicio, que el hecho de empezar a leer este libro implica que se inaugura una etapa en que comienza el juicio, y es un juicio, pero que también va a incluir redención, y que va a generar el fin de una era antigua y que va a comenzar una era nueva en la que se va a establecer el reino de Dios. En general, a eso apunta, por ejemplo, el pasaje de Daniel, y es lo que se desprende un poco en el contexto del capítulo 5, y a medida que avancemos va a ir quedando más claro eso. Ahora, en cuanto al contenido del libro, ¿por qué se habrá escogido la imagen de un rollo? ¿Qué es lo que puede contener? ¿Qué puede ser tan misterioso? Bueno, se han dicho diferentes cosas, muchas de ellas tienen algo de cierto, pero la verdad es que parece difícil escoger una de las opciones. Por ejemplo, se ha dicho que es un libro que contiene la redención, es el libro de la redención. Y sí, es cierto que es un libro que habla sobre la redención, pero también es un libro que incluye juicios. De hecho, los capítulos siguientes, cuando se empiezan a desatar estos sellos del rollo que estamos analizando ahora, lo que viene, vienen juicios sobre la tierra. Se ha dicho que es un libro que habla sobre eventos futuros de tribulación, por ejemplo, que contiene la tribulación, una gran tribulación que va a venir sobre la tierra. Aquellos que optan por una perspectiva más futurista para interpretar el Apocalipsis, por ejemplo, dirían que es un libro que habla sobre la tribulación en el futuro. Pero el tema es que este libro también nos habla de la cruz. Hay muchas imágenes que nos hablan de la cruz, de lo que parte con la primera venida de Jesús. Entonces, también es una verdad un poco a medias. Entonces, al parecer, pareciera que contiene planes de juicio y de redención, y son planes que permanecen en los decretos más misteriosos de Dios. Son los decretos íntimos del Señor. Es como si tuviéramos acceso a un destello de lo que está en los planes, en la misma mente del Señor. Sus planes para la historia. Planes, como les digo, planes de juicio, pero también de redención. Y también es cierto que, en cierta forma, este libro contiene el resto del Apocalipsis.
que son los juicios que van a venir sobre la tierra. En el fondo es eso, o sea, planes de juicio y de redención. Eso es lo que quisiera enfatizar sobre este rollo. Y como les decía, está en la mano derecha del que está sentado en el trono. Ahora quiero llevarlos a pensar en cuál podría ser el mensaje de esta imagen. O sea, ¿qué podría tener que ver la imagen del rollo que está en la mano derecha del que está sentado en el trono? ¿Qué tiene que ver esa imagen, esa escena, con las iglesias, con las 7 iglesias del Apocalipsis? Sin duda, una de las ideas que podríamos mencionar es que el Señor está transmitiendo a las iglesias que Dios tiene el control de la historia. La iglesia podría pensar frente al caos que estaba viviendo de persecuciones, de reyes paganos, no temerosos de Dios, que estaban haciendo de las suyas y que estaban atemorizando a los cristianos y prácticamente exterminando a los cristianos en la época. Ellos podrían pensar, bueno, ¿qué pasa con los planes de Dios? ¿Acaso Dios no es soberano de la historia? Entonces la imagen de Dios con un libro en su mano nos muestra justamente eso, la imagen de un Dios que tiene el control de todas las cosas, al que no se le escapa nada. Entonces una imagen que consuela a la iglesia en medio del sufrimiento, porque nos habla de propósitos de Dios para la iglesia, propósitos soberanos que no se van a dejar de cumplir. Y bien, avancemos ahora al versículo siguiente, al 2 y al 3. Aquí vemos la imagen de un ángel poderoso que es como si estuviera surcando los cielos, recorriéndolos y gritando a gran voz, si acaso hay alguien digno de tomar este libro, abrir sus sellos y mirar el contenido que hay dentro. Se menciona, dice, vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz. Entonces, esa palabra de pregonar también muchas veces se traduce como predicar. Y es un verbo que se deriva del rol del heraldo, o un vigilante que estaba, puede ser un vigilante o un heraldo real, que lo que hace es comunicar noticias sumamente importantes en relación con el reino. Y eso es lo que está transmitiendo este heraldo. O sea, ¿quién es digno de abrir el libro, de desatar sus sellos? Y la respuesta es que nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni mirar su contenido. ¿Cuál es la implicancia de esto? De que no hay nadie digno, ningún ser creado, que pueda echarle un vistazo a los planes de Dios. ¿Cuál es la implicancia? La implicancia es que solo Dios tiene la autoridad de ser el soberano de la historia. No hay nadie que pueda intervenir en los planes de Dios. Imagínense en el mensaje poderoso que está transmitiendo esto para la iglesia. O sea, ellos podrían pensar erróneamente que los reyes de ese tiempo, los emperadores romanos, por ejemplo, con todo el poder que tenían, a lo mejor podían desbaratar los propósitos de Dios. Podían ejercer su dominio, hacer planes de tal forma que ellos destruyeran la iglesia para siempre y acabaran por completo con el plan de Dios. Muchas veces puede ser ese también nuestro sentir, que a lo mejor a Dios se le están escapando las cosas de la mano, o que hay poderes acá en la tierra lo suficientemente hábiles como para destruir los planes de Dios. Pero no, lo que está diciendo acá el ángel es que no hay nadie que pueda intervenir en los planes de Dios. Nadie puede hacerlo, porque Él es soberano. Incluso podríamos ponernos a especular, si en la tierra todas las fuerzas, todos los dominios se unieran con el solo propósito de destruir a Dios, no harían nada, no lograrían hacer nada, porque Dios tiene el control de todas las cosas, Él es el soberano de la historia, y ese es uno de los grandes temas que aparece en el libro de Apocalipsis. No hay cómo impedir que los planes de Dios se hagan realidad. Esta imagen del ángel poderoso buscando, o sea, surcando los cielos y pregonando a gran voz un mensaje real, como muchas de las otras imágenes, también pertenece al Antiguo Testamento. Y si leyéramos en Daniel 4, no lo vamos a hacer,
también aparece un ángel pregonando un decreto de juicio y de posterior restauración referidos a Nabucodonosor. ¿Sabes qué? Mejor lo vamos a leer en Daniel 4, 13. Dice así: en las visiones de mi mente que vi estando en mi cama, he aquí un vigilante. Ojo con esa palabra, un vigilante, un santo, descendió del cielo, clamando fuertemente. Dijo así: derribad el árbol, cortad sus ramas, arrancadle su follaje, desparramad su fruto, huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. No sé si logran captar que es la imagen de juicio. Hay un árbol que ha logrado crecer, florecer, que ha alcanzado cierto esplendor, que representa a Nabucodonosor en este texto, y llega el momento del juicio, en que Dios declara que comienza el juicio de este soberano, entre comillas. Y en el versículo 23 dice: y en cuanto al vigilante, al santo que el rey vio, que descendía del cielo y decía: derribad el árbol y destruidlo, pero dejad el tocón con sus raíces en la tierra, con ataduras de hierro y bronce en la hierba del campo, y que se empape con el rocío del cielo, y que comparta con las bestias del campo hasta que pasen sobre él 7 tiempos, etc. Esta dice la interpretación del decreto del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey Nabucodonosor, ¿no? Entonces es el mismo trasfondo de juicio, pero de posterior restauración también, que Nabucodonosor enseguida fue restaurado una vez que él se arrepintió y reconoció la soberanía de Dios, que es él es el que tiene el control de la historia, solamente él es el soberano de la historia. Y en cuanto a que nadie pueda alterar los planes de Dios, también hay un proverbio que convendría que leyéramos porque es bastante explícito sobre este tema. El proverbio 21, capítulo 1. Proverbios 21, capítulo 1 dice: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. ¿Qué más explícito que esto? O sea, ¿qué quiere decir? Que el corazón del rey, todos los pensamientos que pueda tener, sus planes, sus decisiones. La imagen del rey es la imagen de alguien que tiene autoridad. Quizás podríamos pensar en un gobierno. Lo que está diciendo este proverbio es que todos los gobiernos no son más que agua que fluyen por los límites que Dios les va dando. O sea, Dios es el soberano de la historia. No sé si logran captar el consuelo que se puede extraer de este pasaje. Cómo la iglesia del tiempo en que se escribió el Apocalipsis podía mirar estos símbolos, estas imágenes, y lograr entender que realmente Dios tiene el control de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y por otro lado, que nadie puede ejecutar un plan cósmico, ningún rey. Eso quiere decir que nadie puede entrar a los decretos de Dios y mirar el libro. O sea, ningún rey puede ejecutar un plan de proporciones universales. Todos los reyes de la tierra, todos los gobiernos de la tierra, a lo mejor pueden tener buenas políticas que logren en ciertos momentos concederle autoridad y cierta permanencia a algún gobierno, a algún imperio, pero tarde o temprano estos gobiernos, estos imperios van a caer, porque no hay ningún gobierno que pueda lograr unificar a todo el mundo como uno solo y establecer planes cósmicos para la eternidad. Eso es imposible, solamente Dios. No hay nadie que pueda ejecutar un plan de dimensiones cósmicas, que pueda diseñar la historia de aquí en adelante de tal forma que todo tenga el control de las mentes de hombres como nosotros, de seres humanos comunes y corrientes. Eso es imposible. Entonces, Dios es un Dios trascendente, un Dios santo que está apartado y ningún ser creado puede igualarlo. Es un texto que nos habla mucho de la santidad de Dios, de su trascendencia. Y en el versículo 4 vemos la reacción de Juan. Juan lloraba mucho, dice, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido.
Fíjense que si nosotros nos ponemos en la mente de Juan, a lo mejor podríamos pensar, bueno, ¿y acaso Juan no pensó que Jesús podría haber sido digno de abrir este sello? Pero si hubiera pensado eso, a lo mejor no tendría sentido que estuviera llorando. O sea, el hecho de que estuviera llorando implica que a lo mejor en la primera impresión de Juan, en la mente de Juan, quizás ni siquiera Jesús era digno de abrir este sello. Es una especulación, pero podría ser. O sea, a lo mejor para Juan realmente no había nadie, ni siquiera Jesús, podía escrutar la mente del Señor y poder comunicar a los demás seres creados los propósitos del Señor. Entonces, lo que sucede acá es que cuando nosotros miramos las cosas, cuando nosotros miramos la realidad, el universo, como si no hubiera ningún mediador que nos pudiera conectar con un Dios, con la trascendencia, si miramos las cosas así, no podríamos sino caer en la angustia. Y esa es la sensación, ese sentimiento de angustia, de desesperación, muchas veces ha consumido al mundo, a las diferentes filosofías que ha habido en la historia. Por ejemplo, un movimiento muy famoso en un periodo fue el existencialismo, un movimiento filosófico, en especial el existencialismo ateo, concebía a la humanidad como si estuviéramos tirados simplemente en el universo, huérfanos, sin ningún poder sobrenatural, sin nada trascendente que nos pudiera ayudar. Y saber eso generaba desesperación en las personas, saber que el destino, que nuestro destino lo forjamos nosotros con nuestras propias decisiones, con nuestros propios actos, según las circunstancias de la vida, y no somos más que un náufrago que tiene que recorrer un gigante mar sin la ayuda de nadie. Y esa imagen nos da desesperación, es una imagen que nos ha llevado más que a la desesperación y a la angustia a la humanidad. Cuando nosotros nos vemos así, sin una mano ayuda trascendente que nos pueda ayudar. De hecho, muchos de estos existencialistas validaban el suicidio como una realidad válida, como una opción válida, ya que no hay ningún sentido para la vida, ya que estamos simplemente arrojados por el azar, no tenemos ninguna mano ayuda que nos pueda guiar, no hay sentido para la existencia. Muchas veces se validaba el suicidio como una opción correcta. Entonces, hay toda una dimensión acá en este capítulo sobre la angustia que genera al ser humano saber que estamos arrojados a la existencia y no tenemos ninguna conexión con algo trascendente, con Dios. Y por eso Juan quizás lloraba, o sea, saber que no había forma de que Dios comunicara sus planes, sus propósitos, sus decretos a la humanidad. Pensar que no había ninguna conexión de Dios hacia el ser humano. Pero aquí es donde viene el gran consuelo. Sí hay un mediador. Y Dios sí ha querido mostrarnos sus decretos divinos, mostrarnos sus propósitos para la historia. Y tenemos una revelación tan específica acerca de estos decretos de Dios que vemos que la vida está llena de propósito, llena de sentido en relación con estos planes de Dios. Y son planes ciertos que se comenzaron a ejecutar, que se siguen ejecutando y que algún día van a llevar la historia a su consumación. ¿Y este mediador quién es? Eso es lo que vamos a leer. Dice un anciano, uno de los 24 ancianos. Ojo con eso. ¿Recuerdan a quiénes representan los 24 ancianos? Hay muy buenas razones para pensar que los 24 ancianos representan a la iglesia a lo largo de toda la historia. La iglesia del antiguo pacto y la iglesia del nuevo pacto. El número 24 es simbólico y nos puede hablar de esto, de esta constitución de un pueblo perfecto, con 12 representantes del antiguo pueblo, ¿ya? Y de cómo ese pueblo continuó en el Nuevo Testamento y al cual se incluyeron las naciones, 12 otros representantes.
es una imagen que nos muestra la iglesia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, toda la iglesia. Y uno de estos ancianos es capaz de comunicar la buena noticia de que hay un mediador que nos puede acercar para conocer los propósitos de Dios. Un mediador que nos puede llevar a la misma presencia, al mismo trono de Dios, y a través del cual podemos acceder y a mirar cuáles son esos planes que Dios tiene. Entonces, esto nos muestra que la gran noticia de que hay un mediador en un sentido, solo puede ser comunicada con toda su magnitud por aquel que ha sido redimido por este mediador, ¿cierto? Un miembro de este gran pueblo que es el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que dice este anciano? Dice, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y aquí es donde el pasaje comienza a adquirir quizás el momento más elevado del capítulo. Se utilizan 2 imágenes para hablar de este mediador, de aquel que puede abrir los sellos. Está la imagen del león de la tribu de Judá. ¿Alguien recuerda de dónde podría provenir esta imagen? ¿Alguna idea? El león de la tribu de Judá. ¿David? Bueno, cuando dice la raíz de Isaí, perdón, la raíz de David, bueno, ahí está claramente David, pero la imagen del león de la tribu de Judá proviene de Génesis. Vamos a ir a Génesis. Y la imagen de David, la raíz de David, es una imagen que proviene de Isaías 11, entre otras partes. Lo que está haciendo el anciano es que está conectando los grandes elementos que nos hablan de la promesa que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento. Una buena definición del Antiguo Testamento es una promesa hecha. ¿Y cuál es esa promesa? Bueno, es una promesa que a medida que avanza la historia en el Antiguo Testamento adquiere más especificaciones. Comienza con la promesa hecha en Génesis 3:15 sobre que el hijo de la mujer en el futuro lograría derrotar al descendiente de la serpiente, y a medida que avanzamos esta misma promesa se hace cada vez más específica. Por ejemplo, en la promesa que Dios le da a Abraham, vemos que a través de la descendencia de Abraham vendría aquel que derrotaría a la serpiente, y no solo haría eso, sino que también a través de él vendría una bendición a todas las naciones de la tierra. Seguimos avanzando en Génesis y llegamos casi a uno de los capítulos finales, el capítulo 49 de Génesis, 49:9, y aquí vemos a un padre formulando bendiciones a sus 12 hijos, descendiente de Abraham, por supuesto, y cuando se trata de bendecir a Judá, uno de los hijos, la promesa es la siguiente, la bendición es la siguiente. Versículo 9. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, ha subido, se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre tus pies hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Este misterioso Silo, al parecer este es un pasaje muy difícil de traducir, y algunas versiones traducen este misterioso Silo como hasta que venga el Rey eterno, y a él se da la obediencia de los pueblos, de las naciones. Entonces se está prometiendo que por la línea de Judá vendría un rey eterno, y las naciones, todas las naciones de la tierra en el fondo, lo tendrían por rey. Qué promesa más bonita, sabiendo que se cumple en Jesús, ¿verdad? Y la siguiente imagen es la imagen, como les decía, de Isaías 11, la raíz de David. Voy a leer el versículo 1 y el 10.
y brotará un retoño del tronco de Isaí. Isaí es el padre de David. Y un vástago de sus raíces dará fruto. Y ahí se empieza a describir este Mesías a propósito del descendiente de Abraham, de la tribu de Judá, es que comienza a surgir la imagen de un Mesías, de un ungido, a través del cual vendría esta bendición a todas las naciones de la tierra y en quien Dios establecería un reino eterno. Entonces se describe este Mesías y el 11 también dice: entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Hamad, de las islas del mar. O sea, iba a congregar a todas las naciones, personas de diferentes naciones de la tierra. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta la historia de Israel en el Antiguo Testamento, la historia llega a su clímax justamente en el reinado de David, que es cuando Dios hace un pacto con David y le promete que iba a establecer una dinastía y que jamás iba a dejar de reinar. Y de hecho, le promete que su hijo es el que construiría el templo. Claro, y ahí podríamos pensar, esto se cumple en Salomón, pero después vamos al Nuevo Testamento, hacemos ciertas conexiones y nos damos cuenta de que todo eso está hablando de Jesús. Así que de principio a fin, de Génesis al clímax del Antiguo Testamento, el reinado de David, el momento de mayor esplendor en el reino de Dios en el Antiguo Testamento, se escogen estas dos imágenes con mucho cuidado y estas dos imágenes hablan de Jesús. O sea, lo que nos dice este pasaje, en otras palabras, es que aquel en quien se cumple todo el Antiguo Testamento, Él es digno de mostrarnos los propósitos de Dios, los planes de Dios. Él es digno de revelarnos cuál es el gran consuelo de la Iglesia al saber que tenemos acceso a estos decretos divinos. Sigamos con el texto. Y dice que ha vencido. Este león ha vencido. O sea que viene de una batalla. Viene victorioso como un guerrero. Llegó al cielo después de una batalla y ha vencido, y como resultado de su victoria, o quizás con el propósito de, ¿no?, dice que este león puede abrir el libro y sus 7 sellos. Eso de para abrir el libro puede denotar propósito o resultado. O sea, ya que él venció, ya que él derrotó a sus enemigos y ya ha logrado ganar esta gran batalla de la que viene, él ahora puede mostrarnos el contenido de cuáles son los planes de Dios ahora para llevar la historia a su consumación. Pero acá es donde comenzamos a meternos en la segunda parte del texto, la que nos habla del Cordero. Juan se da vuelta para mirar a este león, con la intención de ver a este león que es victorioso, que ha llegado de la batalla, y no se encuentra con un león victorioso, con mucha fuerza, con mucho poder, sino con un cordero como inmolado, dice. Miré y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos, etc. Lo describe, ¿no? Y es el mismo. Aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta de la naturaleza simbólica del Apocalipsis también, porque se describe al mismo personaje, ¿ya?, que sabemos que es Cristo, ¿cierto? Jesús. Se lo describe primero como un león victorioso que llega después de una guerra, pero después Juan mira nuevamente y ve que no es un león, sino un cordero como inmolado. O sea, ¿qué es esto? Parece contradictorio. Pero la mejor palabra no es decir que hay una contradicción acá en el texto, sino que hay una paradoja. Y esa es una palabra que describe muy bien el contenido de este pasaje. La gran paradoja de Dios está en el Evangelio. Una paradoja es una contradicción aparente, ¿no? Dos ideas que parecen oponerse, pero sí se pueden armonizar. ¿Y cuál es la gran paradoja de Dios?
La gran paradoja es el Evangelio y está muy bien explicada en la imagen del cordero y del león. ¿Qué quiere decir? Bueno, primero, que el poderoso reino de Dios, sabemos que nadie lo puede contrarrestar, que es el dominio eterno de Dios, está lleno de autoridad, de poder, de soberanía máxima, pero Dios ha querido identificar este gobierno con la imagen de un león, con algo tan humilde, tan manso, perdón, con la imagen de un cordero, con algo así tan manso, tan humilde como un cordero. Y ahí es donde yo les hacía la pregunta, que si tuviéramos que escoger los distintivos, los símbolos para un reino, para una nación, ¿escogeríamos algún cordero, algo así? Seguramente escogeríamos un león. Muchos gobiernos, de hecho, han escogido leones. De hecho, en la misma presencia de Dios aparecen estos seres que tienen la imagen como de águila, como de buey, para destacar ciertos elementos de nobleza, ciertas habilidades como la valentía, la fuerza, la rapidez. Pero Dios ha querido mostrarnos su gran paradoja a través de la imagen de este cordero. Y nosotros sabemos que es una imagen que también proviene, por supuesto, del Antiguo Testamento. Puede ser la imagen del Cordero Pascual, del Éxodo, o también de Isaías 53. El Cordero que es llevado al matadero, y por eso aparece como un Cordero, dice, como inmolado. Y ojo que no dice un Cordero inmolado, porque si fuera un Cordero inmolado, querría decir que está muerto. Que este ser llegó, este león llegó después de la batalla, pero está muerto, mírenlo, está inmolado. No, pero dice como inmolado porque está vivo. O sea, lo que Juan ve son las marcas de haber sido inmolado, pero sabemos que Jesús resucitó. Y él conserva en su mismo cuerpo las marcas de haber sido muerto por nosotros, haber sido crucificado, pero él está vivo. Entonces está la imagen de Jesús resucitado acá. Y él con su muerte es victorioso. Al haber muerto y resucitado, él es victorioso. Y su victoria es la nuestra. Y acá la iglesia comienza a identificarse, porque ¿cuál era una de las frases que siempre se repetía en las cartas que Jesús le daba a las iglesias? Había una promesa que se repetía una y otra vez. No sé si la recuerdan. Al que venciere, el que vence, yo le daré parte en el libro de la vida. Había una promesa asignada a aquel a quien va a vencer. Y es la misma palabra que aquí se nos muestra referente a Jesús. Jesús ha muerto y ha resucitado y por ello es vencedor. Y su victoria es la nuestra. Entonces la iglesia comienza acá a identificarse y a decir, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Jesús. Y en su victoria nosotros somos vencedores. Aun cuando podamos sentirnos que estamos derrotados en el mundo en el que estamos, sabemos que su victoria es la nuestra. Y eso nuevamente proporciona consuelo a la iglesia. El verbo está en pretérito perfecto, quiere decir que es una acción acabada, completa, consumada. El verbo vencer. Jesús venció. Y ya acabó la batalla, o sea, él ya derrotó a los enemigos. Lo que queda ahora simplemente es cosa de tiempo. Lo que viene a continuación. Pero la victoria ya fue conseguida en la cruz. Entonces, la victoria del Cordero sobre sus enemigos lo sitúa en una posición soberana para efectuar el plan divino de redención y de juicio. Más o menos eso es lo que comenzamos a ver acá. Y ahora, ¿cómo se describe este Cordero? Bueno, dice que está en medio del trono. Y acá podemos nosotros recordar otras imágenes del del Nuevo Testamento. En este caso, se dice que Jesús, cuando ascendió a los cielos, ¿dónde está? ¿En qué situación está? Está sentado a la diestra de Dios Padre. O sea, ascendió y después de su resurrección fue exaltado. Fue entronizado, recibió total autoridad sobre toda la creación y desde el mismo trono de Dios está reinando y ejecutando los decretos de Dios.
Y de esto nos está hablando este pasaje. De hecho, personalmente tiendo a pensar, quizás creo que ustedes también coincidirían conmigo, que si tuviéramos que situar este capítulo en alguna cronología, estamos en la exaltación de Jesús. El capítulo pasado nos describe la situación del trono de Dios, cómo Él siempre ha estado ahí en ese trono, lleno de majestad, siendo un Dios santo como es, recibiendo la adoración que se merece de todos los ángeles, de toda la creación. Y ahora está aquí la imagen de Jesús, habiendo conseguido la victoria, después de haber resucitado, asciende como este león, que es vencedor, y se acerca al trono para recibir autoridad, y se le concede autoridad, se le concede un nombre que es sobre todo nombre, y entonces Jesús ahora es digno de toda la alabanza, de todo el honor. Y así es como sigue este pasaje. Si miramos la segunda parte, lo que vienen son alabanzas para este Cordero. Y es de notar que es la primera vez que aparece la palabra Cordero, y a partir de este momento se va a repetir 28 veces referida a Jesús. Y hay una vez que aparece la palabra Cordero para referirse a una imitación barata de Satanás. Recuerden que en el libro de Apocalipsis también aparece Satanás imitando las obras de Dios. Y Satanás intenta imitar la figura de un cordero, y entonces por ahí aparece la palabra y vi como un cordero, o sea, algo que se parece a un cordero, que intenta imitar a Jesús, pero no lo es. Y aparece, por el contrario, 28 veces la palabra cordero para referirse a Jesús. Y es un número también múltiplo de 7. El libro de Apocalipsis tiene mucho lenguaje simbólico, no solo a través de palabras, sino también de números. Y no es casual que haya 28 veces repetida la palabra cordero. Y dice que este cordero tiene 7 cuernos y 7 ojos que están representando al Espíritu del Señor. Jesús está lleno del Espíritu de Dios. Y los cuernos también representan el poder en el Antiguo Testamento. O sea, es un cordero poderoso. Y este cordero toma el rollo. En este capítulo no abre el rollo, eso ya queda para el siguiente estudio, pero lo toma, y eso quiere decir que él recibe total autoridad. Vamos ahora a ir de nuevo a Daniel 7, el versículo 13 y 14, dice lo siguiente, nos va a ayudar a entender lo que ocurre enseguida. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Acá vemos la misma imagen, la imagen de el Hijo del Hombre acercándose al que está sentado en el trono y recibiendo de él toda la autoridad, para que toda la creación le rinda homenaje, porque él es digno, porque él es el Señor y él es el soberano. Entonces, este reinado del Hijo del Hombre es el mismo reinado que aparece acá en Apocalipsis 5. Entonces Jesús recibe autoridad, es entronizado como el Señor de señores, como Rey de reyes, y de eso nos habla este pasaje. Ahora quisiera destacar un poco el mensaje paradojal de esta imagen del Cordero y del León. ¿De qué forma se relaciona con la Iglesia? ¿Qué tiene que ver con nosotros el hecho de que el Evangelio sea una paradoja? Bueno, en primer lugar, el Evangelio se describe como locura porque en primera instancia, para los incrédulos, la creencia en un Dios, que es un hombre que ha sido crucificado y que ha sido derrotado prácticamente al estar ahí en la cruz, especialmente en el contexto del Imperio Romano, era algo ridículo. No tenía ningún sentido, era una locura. Por eso se habla muchas veces de la locura de la cruz. Pero Dios ha querido que a través de esta locura de la cruz se revele la más pura sabiduría de sus propósitos, que es la redención.
Y de hecho nosotros, si queremos ver al Cordero, si queremos tener la victoria del león, si queremos tener un encuentro con este león victorioso que es Jesús, tenemos que ver primero al Cordero, que ha sido inmolado por nosotros. Hay una frase por ahí que dice que en la batalla de la salvación, la victoria no se conquista luchando, sino rindiéndose. Y esa frase nos muestra mucho acerca de esta gran paradoja que se encuentra acá en el Evangelio. Y por otro lado, me gustaría destacar el hecho de que el Evangelio adquiere tal centralidad para los propósitos de Dios para la historia, que no podemos sino decir que a través del Evangelio, toda la realidad, el universo y la historia adquiere el clímax máximo, es la clave de la historia. Realmente no hay otro evento en el cual podamos decir, este es el elemento clave para poder entender la historia. Para nosotros realmente tiene sentido que haya un antes y un después de Cristo, porque realmente es la clave que le otorga sentido a la historia. La gran pregunta que muchos filósofos se han formulado, o sea, ¿por qué es el ser y no más bien la nada? O sea, ¿por qué existen las cosas simplemente? ¿Por qué es que tenemos existencia? ¿Por qué es que hay un universo? ¿Por qué es que reflexionamos, pensamos? No tiene ningún sentido si es que no vamos al Evangelio. En el Evangelio se ha revelado la clave de la historia realmente. Me gusta entenderlo de la forma como Tolkien, el escritor famoso del Señor de los Anillos, entendía estas cosas. Y creo que hay un comentario un poco que puede ser oportuno a esta situación. Tolkien entendía las historias, los cuentos, historias como las que él mismo creaba, como un reflejo de la gran historia de Dios, ¿ya? Y para él las buenas historias debían tener un episodio que en sí mismo podía verse como una tragedia, ¿ya? Pero era una tragedia que lograba dar un giro inesperado a la historia y resolver el gran conflicto que había en esa historia que se estaba contando. Y ese conflicto, y a esa tragedia él le llamaba la eucatástrofe, o sea, una buena catástrofe, una tragedia que daba un giro inesperado y que solucionaba el gran problema que hay en la historia. Y así es como ocurre con El Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, Tolkien decía que la eucatástrofe de la historia de la humanidad es el Evangelio. Porque es la tragedia, o sea, ver a Cristo ahí crucificado, muriendo, recibiendo la ira de Dios para llevar el castigo de pecadores, parece ser una tragedia. Pero a través de esta tragedia, Dios le da un giro a la historia y lleva a cabo sus planes. Y eso es el Evangelio. El Evangelio, como ya he insistido, es la clave de la historia, lo que le da sentido a la humanidad. Y muchas veces nosotros vemos el Evangelio simplemente como la puerta de entrada a la experiencia cristiana. Es como, mira, este es el club social de la iglesia, si quieres ser cristiano tienes que creer el Evangelio, y bueno, una vez que ya entiendas el Evangelio, ahora puedes acercarte al crecimiento cristiano a través de otros medios. Vamos a hablar ahora de otros temas que son más importantes. Nada más lejos de la verdad que eso. O sea, en ningún momento dejamos de depender del Evangelio. El Evangelio es una realidad sin la cual no podemos entender nada. La creación, todo tiene que ver con el Evangelio. Y ojalá que siempre estuviéramos conectando cada cosa con el Evangelio, porque en el Evangelio, en la encarnación de Jesús, la historia adquiere el clímax, de acuerdo con los decretos de Dios. Y de esto nos habla este pasaje también. Pues bien, vamos a seguir. El resultado de esto, de que el Cordero ahora se acerca, toma la autoridad, toma el rollo, es que, dice el versículo 8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa, el arpa y así como otros instrumentos, muchas veces nos hablan de la adoración celestial. Y qué hermosa imagen para un músico, pensar que esto no es más que un símbolo. Y en el cielo, quizás la adoración en el cielo, el arte, la poesía, la música, va a estar a cargo de instrumentos
de los cuales los que hay ahora no son más que sombras. Y cuán hermosa va a ser la adoración celestial. Y ellos con arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, cantaban un cántico al Cordero. Y vamos a ver qué dice ese cántico, pero de paso quisiera destacar que se habla de las oraciones de los santos. Y este elemento aparece casi como un paréntesis, pero de a poco comienza a desarrollarse en el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, si leemos en el capítulo siguiente, en el 6, ayúdenme a buscar en el capítulo 6 otro versículo que habla de estos santos, por favor. Veamos el 10. Claro, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Gracias, ese es el pasaje que estaba buscando. Y asimismo hay otro pasaje en que aparecen estos santos clamando una oración similar. Y al parecer esta es la oración, que es la que está aquí asociada con los 24 ancianos. O sea, lo que está diciendo este pasaje es que Dios tiene presente delante de su trono a aquellos cristianos que están sufriendo persecución y que claman pidiendo a Dios por justicia, pidiendo a Dios porque Él de una vez por todas retorne y lleve a su consumación todas las cosas, que venga Cristo y que acabe con la persecución y que al fin estemos reunidos y vivamos para siempre en este reino eterno junto a Cristo. Entonces es una oración que está presente delante del trono de Dios y es un incienso, o sea, es como un olor agradable para Él. Él no deja de tener en cuenta estas oraciones. Entonces, qué gran consuelo para la iglesia también se asoma en este versículo. Y bien, el versículo 9 contiene el cántico que cantan estos ancianos y seres vivientes. Y es un cántico que interpreta los versículos del 1 al 7. Dice así: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Ese es el cántico que cantaban. Hay una pequeña variante textual. Cuando hablo de variante, quiero decir que hay una diferencia en las palabras originales en el griego, que algunos estudiosos del Apocalipsis han dicho que genera un cambio de sentido en el texto. Pero la verdad es que no es tan así, no es tan así que genera un cambio de sentido. Leamos el versículo, bueno, es el versículo 9, dice: con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu. No sé si alguien tiene una versión, quizás la misma Reina Valera dice: y con tu sangre nos compraste para Dios, ¿cierto? ¿Cómo? Nos ha redimido. Ah, ya, claro. La palabra no es, la palabra en la que hay una variante no es redimido y comprar. Son sinónimos prácticamente. La variante está en que dice nos compraste o nos redimiste, y en los otros manuscritos dice compraste para Dios. ¿Ya? Entonces, en una versión se incluye el pronombre nos, como si los ancianos estuvieran diciendo nosotros formamos parte, ¿sí? Y dicen también en la otra opción los ancianos no forman parte de los redimidos. Entonces eso podría significar una diferencia de interpretación
en cuanto a la identidad de los ancianos, porque si los ancianos no se incluyen dentro de esta oración, o sea, si ellos dicen, compraste para Dios gente de toda tribu, lengua y nación, o sea, nosotros no estamos dentro de los redimidos, entonces, ¿quiénes son los ancianos? Dicen algunos, ¿ya? Y hacen creer que hay un cambio de sentido. Pero la verdad es que no es tan así. De hecho, nosotros muchas veces oramos hablando en tercera persona y sabemos que sí estamos incluidos. Por ejemplo, nosotros podríamos cantar cosas como la siguiente. O orar algo así, por ejemplo. Dios, te damos gracias porque tú has salvado a un pueblo. No estoy diciendo, gracias porque nos has salvado como pueblo. ¿Se dan cuenta? No estamos incluyéndonos necesariamente. Muchas veces se puede hablar así en tercera persona. Así que no es tan concluyente este argumento de decir que los ancianos podrían ser otras personas misteriosas que no sabemos, ¿ya? El punto es que los ancianos creemos que representan a la iglesia de todo el Antiguo Testamento y de todo el Nuevo Testamento. Y al parecer la variante más posible de haber sido la original es la que dice, has redimido para Dios sin el pronombre nos. Porque en el versículo siguiente, en el 10, casi ningún manuscrito incluye el pronombre nos. Has hecho un reino de sacerdotes, ¿ya? Casi todos los manuscritos dicen los has hecho un reino de sacerdotes. Puede ser un poco complejo lo que trato de explicar, pero el punto al que quiero llegar es que la verdad es que no hay una diferencia de sentido. El tema es que no tiene por qué ser excluyente que una variante quiera decir que los ancianos no están incluidos dentro del pueblo redimido y la otra variante que sí están incluidos. No, el tema es que nosotros podemos hablar así en tercera persona e incluirnos también dentro del pueblo de Dios. Es un tema un poco técnico, pero a lo que quiero ir es que no hay una gran diferencia de interpretación en este texto, ¿ya? Así que voy a seguir avanzando y cualquier duda también podemos conversar esto con más detalle, ¿ya? Y el contenido de este cántico es que se destaca que por la muerte sustitutoria de Cristo, o sea, por la muerte efectuada en nuestro lugar para redimirnos, Él ha logrado con su sangre redimir a un pueblo. Y la forma como se describe este pueblo dice, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, lo cual hace eco también de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Gente de todas las naciones forma parte de este pueblo que ha sido redimido, y este pueblo ha sido hecho un reino. Y noten cómo aparece la dimensión actual y futura del reino de Dios, porque ya los ha hecho un reino. O sea, nadie podría negar, según este pasaje, que el reino de Dios ya está presente. Aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, ya formamos un reino. Y también está presente la manifestación futura de este reino, que dice, reinarán sobre la tierra. Entonces es la misma teología del ya, pero todavía no. O sea, el reino ya fue inaugurado en Cristo, su primera venida, y va a ser consumado, va a llegar a su consumación en la segunda venida de Cristo. Y ahora quisiera enfatizar el hecho de que reinaremos, dice, sobre la tierra. Noten eso, que no es un detalle menor, de menor importancia. Muchas veces los cristianos tenemos nociones del cielo, de la eternidad, que parecen más bien nociones paganas que cristianas. Como si en la eternidad fuéramos a reinar de manera inmaterial, como si fuéramos fantasmas invisibles, incorpóreos, en zonas como nebulosas, casi invisibles, y nuestro disfrute de la gloria fuera solamente incorpóreo en nuestro espíritu. Pero no, en el Apocalipsis, y acá ya empieza a aparecer este elemento, dice que reinaremos sobre la tierra, en concreto sobre una nueva tierra, una tierra renovada, redimida, una nueva creación. Y por eso, justamente es que más adelante aparece toda la creación dándole la gloria al Creador y al Cordero, porque Él va a llevar
de tal forma la historia, va a conducir de tal forma la historia que va a hacer todas las cosas de nuevo. Y vamos a poder morar en esta nueva creación, que va a ser perfecta, en todo sentido. Entonces avancemos a la tercera parte y la parte final de este capítulo, en la que aparecen otros cánticos. La tercera escena es cuando Juan mira y ve, dice, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares. ¿Recuerdan que leímos algo similar en Daniel? ¿Y qué decían estos seres? Voy a anotar acá para que no nos perdamos el cántico 1 es el que ya analizamos y es de los 24 ancianos más los 4 seres, ¿verdad? Y es un cántico que interpreta qué es lo que pasó con esto de que llegó un león de una victoria, pero que era como un cordero inmolado. Interpreta eso. Lo que nos está diciendo es que Cristo en su muerte murió en sustitución por un pueblo, los redimió, los compró, los ha hecho un reino de sacerdotes y ellos van a servir a Dios, van a reinar para siempre en la tierra. Ese es el primer cántico. El segundo cántico dice que lo cantan los 24 ancianos, más los 4 seres vivientes, más miríadas, miles de ángeles, ¿cierto? Voy a poner N, un número ilimitado de ángeles. Entonces, lo que está representando esto es la alabanza del cielo. ¿Ya? O sea, de todos los seres que están en la misma presencia de Dios, la adoración celestial. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ellos dicen? Lo que ellos dicen de alguna forma también interpreta la escena del versículo 1 al versículo 7, la escena del rollo y del cordero, ¿ya? Esas dos escenas. Y este cántico dice, el cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Entonces noten que acá ¿quién es el que recibe la adoración de este cántico? Es el cordero. En este segundo cántico, ¿quién recibe la adoración? El cordero. ¿No? Y el cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. ¿Cuántos sustantivos aparecen ahí? Poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honor, gloria y alabanza. 7. Entonces también otro número simbólico, número 7 de la perfección. Y el cántico final, que inicia, que se empieza a describir en el 13, cántico 3. ¿Quiénes lo cantan? Dice, y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, o sea, es el cántico de la creación. Creación. Está abarcando esa dimensión espiritual, la presencia inmediata de Dios, pero no solo ellos cantan al Cordero, sino también toda la creación, todos los seres creados, las aves de los cielos, los animales, cualquier ser creado forma parte de este cántico hecho al Cordero. Pero en este caso, el destinatario del cántico no es solo el Cordero, sino también el que está sentado en el trono. Entonces está el Cordero y voy a poner Dios Padre, ¿ya? El que está sentado en el trono. Y con este cántico se nota que queda totalmente completa la unión entre el capítulo 4 y el 5.
Pero quisiera enfatizar ahora lo siguiente. Si Jesús realmente no es Dios, estos versículos serían blasfemia en un sentido. No sé si logran captar. El Cordero, Jesús, está siendo adorado como Dios, al mismo nivel de Dios. Todos se postran ante el Cordero, tal como todos se postran ante Dios, el Padre. Entonces es un versículo que nos habla con mucha potencia de la divinidad de Jesús. Quizás no hay otro pasaje igual en el Nuevo Testamento en que es tan explícita la adoración de Jesús como Dios, sabiendo en especial que el mismo Juan en Apocalipsis menciona un episodio en que Juan mismo intenta postrarse ante un ángel. ¿Y qué dice el ángel? Noten al final de Apocalipsis 22, capítulo 22, el versículo 8, que dice: yo, Juan, soy el que vio estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Y al final dice: adora a Dios. O sea, es realmente para sentir escalofríos, no otra cosa. Saber que está tan explícita la divinidad de Jesús en este pasaje que no cabe lugar a dudas de que Jesús es Dios y está reinando como Dios, y él recibe la adoración como Dios que es. En total hay 5 cánticos entre los capítulos 4 y 5. 2 están formulados a Dios como creador, como Dios santo, como Dios Padre, el que está sentado en el trono. ¿Ya? Esos son los 2 primeros cánticos. Los siguientes 2 cánticos, estos que están acá, al Cordero, y el último a Dios y al Cordero. O sea, es una estructura realmente muy bonita. Y ahora, ¿qué podría querer decir esto para la iglesia? ¿Cuál podría ser la relevancia de estos cánticos para la iglesia? Yo pensaba en lo siguiente. Imagínense a la iglesia siendo perseguida, agrupada muchas veces en catacumbas, o sea, bajo de la tierra, en casas, temiendo que llegaran los romanos o alguna persona que los delatara. Estaban ahí agrupados, recordando las enseñanzas de Jesús, quizás muchas veces cantando algún cántico en que se exaltara a Jesús, repitiendo muchos de los credos primitivos de la iglesia, y decían cosas similares. Ellos podrían decir algo así como: creemos en Jesús, nuestro Salvador, que nos redimió, tenemos en Él la esperanza de la vida eterna, y creemos y confesamos que Él vendrá algún día y nos regresará por segunda vez. Ellos formulaban doctrinas, confesaban ideas como las que aparecen acá. Y Juan, acá, a Juan se le revela que el cántico que podrían cantar estos hermanos en situaciones tan humildes, tras 4 paredes, pensando que eran los únicos y que eran unos cristianos derrotados que estaban a punto de extinguirse sobre la faz de la tierra, ese cántico es un cántico que no solo cantan ellos, sino también que cantan todos los seres que rodean la presencia de Dios, y que son millares de millares, y además es un cántico que canta la creación a su alrededor, en su contacto con la misma naturaleza, cuando ven los peces del mar, las aves del cielo, los animales, la naturaleza entera está cantando al Cordero y a Dios. Entonces, no es un cántico aislado de 3 o 4 cristianos que están reunidos, no. Sino, si ellos realmente creen esta realidad y ven cómo toda la creación adora a Dios y todos los ángeles, millares de ángeles, adoran a Dios, entonces verían que realmente forman parte de una multitud gloriosa. Entonces Dios les está mostrando cuál es su realidad y su identidad en Cristo. Ellos no son un pueblo derrotado, destinado al fracaso y a extinguirse y a morir después de la persecución de los reyes malvados de la tierra. No, son un pueblo glorioso, un reino. Ya son un reino en Cristo,
y vencerán en Cristo, reinarán en Cristo para siempre, y Dios está conduciendo la historia a su consumación en Cristo. Y esos planes incluyen juicio para los enemigos de Dios y también el consuelo de una restauración definitiva en la cual el pueblo de Dios entero va a reinar para siempre en la nueva creación. Entonces, más o menos, esas son las ideas de este texto, que es bastante intenso, muy bonito. Me gustaría, para terminar, destacar simplemente que la idea central de este pasaje que he tratado de enfatizar es que Dios y el Cordero son glorificados porque han comenzado a ejecutar su soberana autoridad sobre la creación a través de la muerte y resurrección de Cristo. Y esto resulta en que se ha comenzado a inaugurar el juicio y la redención. Entonces todo va a culminar con el juicio definitivo sobre los enemigos de Dios y sobre la restauración definitiva. Pero todo eso ya comenzó en Cristo. Más o menos esa es la línea de este pasaje. Y hay algunas verdades teológicas que también quise destacar, como la divinidad de Jesús, la exaltación de Cristo, el hecho de que después de la resurrección Jesús ascendió a los cielos y fue exaltado, entronizado como Señor de señores, Rey de reyes. Esa es otra verdad que está acá muy presente. La gloria de Dios en el Evangelio, ¿no? Algo tan, a la vista del ser humano, algo tan pobre, podríamos pensar. La paradoja del Evangelio, cómo es que el Evangelio es la clave de la historia. Y como es típico en el Apocalipsis también la idea del ya, pero todavía no. El hecho de que ya comenzó el reinado de Cristo, pero va a ser consumado en el futuro. Esta es la idea del ya, pero todavía no. Esa es otra verdad. Y las grandes aplicaciones que podemos ver acá para la iglesia es el consuelo al saber que Dios es el soberano de la historia. Él está conduciendo todo de forma detallada para que adquiera su consumación. Entonces nada escapa de su control. La idea de cuál es nuestra identidad en Cristo, que no somos realmente como muchas veces nos percibimos. Nos podemos percibir como derrotados, pero en Cristo somos vencedores. Y nuestra realidad es realmente impresionante. ¿Quiénes somos en Cristo? Pero también hay advertencia para los enemigos de la cruz. La inminente y terrible derrota para quienes no están en Cristo. Y ese es un mensaje también transversal en el Apocalipsis, que conviene ir destacando siempre.